del Banco Central Europeo tras esa reunión de política monetaria no han sorprendido al seguir con el guión establecido. Ya se nos decía en febrero que la intención para marzo era una subida en 50 puntos básicos, es decir, replicando la subida anterior. Las dudas se gestaban desde el arranque de esta semana, cuando veíamos toda la turbulencia de Silicon Valley Bank, cómo, aunque no se trate de lo mismo, el temblor se extendía al sistema bancario europeo y cómo dentro del sistema bancario europeo se había un eslabón débil, desde luego un nombre, una papeleta muy clara era la de Credit Suisse. Ahora también se está hablando de Deutsche Bank, pero bueno, eso lo vamos a dejar a un lado y vamos a comentar un poquito la escena después del Banco Central Europeo con Luis Garbía, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE. Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas. Encantado, Marta, de estar con vosotros. Bueno, y encantados nosotros también de que además puedas acudir de forma presencial para, bueno, debatir un poquito la jugada, ¿no? Se ha comparado la reunión de hoy con una jugada de póker, aunque hay algunos que nos han dicho, bueno, esto de la jugada de póker no es una novedad, es la jugada a la que nos tienen acostumbrados los bancos centrales desde hace bastante tiempo. ¿Con qué sensación te has quedado? Pues un vacío absoluto. Yo llevo una semana loco absolutamente y además veo a bancos centrales trabajando como si no hubiera mañana. La Reserva Federal no ha hecho más que trabajar. El Banco Central Suizo de esta noche ha debido ser terrible para ellos. Y me levanto hoy y nada. Todo sigue igual que hace 2 semanas. Tengo una sensación, un sabor a Trichet, un sabor a la nada. O sea, es una sensación muy extraña porque se ha ceñido al guión de hace 3 semanas, de hace 4 semanas. O sea, lo que ha pasado durante esta semana ni le ha movido el suelo. Cuando ya en 2008 deberíamos de haber aprendido, bueno, en 2008 fue la Reserva Federal quien reaccionó y nosotros no nos movimos hasta 2012. Deberíamos de haber aprendido algo y lo que sí que estoy viendo es Estados Unidos como una vez más crea un problema y de algún modo, jugando a dónde está la bolita, el problema lo traspasa a Europa. Y somos en Europa los responsables de algo con lo que en origen este lunes no teníamos nada que ver, Marta. Desde luego, ¿cómo aquí en el día de hoy al final había 2 temas fundamentales, ¿no? Por un lado, uno que no podemos descuidar, la inflación, decisión de tipos que se ha tomado un día antes de conocer ya la lectura definitiva del dato de febrero. Por el momento nos estamos basando con el flash, que esto también es importante, hay que destacarlo. Veremos si no hay sorpresas mañana. Veremos también si Christine Lagarde no ha levantado el teléfono antes de tiempo, ¿no?, para preguntar y poder tomar una decisión un poco más acertada. Esto por un lado, la inflación, que no se nos olvide, inflación subyacente que sigue con unas presiones importantes, pero luego el otro tema, y que sabíamos que por supuesto iba a ser uno de los temas que iba a colapsar todo lo demás, era el tema bancario. ¿Cómo has visto el equilibrio a la hora de trasladar un mensaje y otro? Por un lado, empezando por el lado de la inflación, y lo llevamos comentando yo creo que ya años, Marta, la inflación en Europa es una inflación de oferta. Con la política monetaria expansiva no podemos combatir una inflación de oferta. No es posible. En cambio, la inflación en Estados Unidos es una inflación de demanda. Y además, la Reserva Federal ha dicho que va a parar la subida de tipos. O sea, la parte de la inflación sigue con el guión, que es un guión que a mí personalmente nunca me ha acabado de convencer. Además, esta semana ya ha quedado comprobado cómo si subes los tipos de interés en un año más de 300 puntos básicos, pues estás sometiendo al sistema a unas inestabilidades que al final no sabes por dónde va a acabar reventando, pero acaba reventando. O sea, la parte de la inflación, Christine Lagarde ha seguido con la historia. Y además dice que va a inyectar liquidez si es necesario, sigue el guión suizo. O sea, voy a inyectar liquidez si es necesario, pero al mismo tiempo tiras de la inflación para arriba y la política fiscal europea expansiva. O sea, política monetaria contractiva y política fiscal expansiva. Yo esa parte no lo entiendo. Y luego, la parte bancaria, insisto, el supervisor estadounidense nos ha metido un gol tremendo. Qué casualidad que el miércoles por la mañana a las 10, justo recién abiertos los mercados, el inversor saudí de Credit Suisse, que tiene un 10%, y además era el que en octubre era un salvavidas, 3 días después del escándalo de Silicon Valley, dice el inversor, o sea, se da un tiro en el pie y dice, no voy a seguir aguantando a Credit Suisse. No tiene sentido que un inversor se dé un tiro en el pie, pero es que coordinadamente BlackRock y PIMCO
que en principio es gente de paz, que quiere tranquilidad, que es que tienen más, en total entre los dos tienen más de 12 billones españoles de activos, o sea, no les interesa que haya turbulencias. Dice que Europa es una ruina. 2 días después del escándalo de Silicon Valley. Conclusión que saco, y además, pues 1 más 1, ¿cuánto suman? Pues, por un lado se está salvando al supervisor estadounidense, porque ¿de quién es ahora la culpa misteriosamente? De Europa. Y por otro lado, PIMCO, BlackRock y todos los grandes fondos de inversión estadounidenses ganan cuota de mercado. Es que yo creo, Marta, que es de cajón. Claro, aquí hay mucha tela que de alguna forma deshilachar, ¿no? Porque tenemos muchísimo por delante, pero claro, en todo momento el mensaje ha sido el mismo. Podríamos decir que del discurso de Christine Lagarde a las respuestas que ha ofrecido después a los medios de comunicación, no ha habido prácticamente ningún tipo de diferencia. En todo momento, cuando se ha atajado esta cuestión de Credit Suisse, Guy nos ha dicho que hay una exposición muy limitada de la banca europea a Credit Suisse. En el día de ayer conocíamos que el Banco Central Europeo había estado ya sondeando a algunos bancos europeos para ver cómo de expuestos estaban a la entidad suiza. Christine Lagarde ha dicho, ojo, tenemos las herramientas que ya conocemos, que ya sabemos que funcionan de 2008, y si ahora ocurre algo y esas herramientas no nos sirven, nosotros tiramos de creatividad. Y lo ha dicho de esta forma, intentando trasladar esa tranquilidad de que realmente en Europa no está pasando nada. Pero no es la percepción que hemos tenido estos días atrás. La percepción no ha sido de que aquí no está pasando nada. Entonces, claro, entiendo que algunas de las cuestiones que nos podemos hacer ahora es qué se nos puede estar pasando por alto en estos momentos o hasta qué punto al Banco Central Europeo se le puede estar pasando algo por alto o no se le está pasando por alto pero no nos lo están diciendo. Totalmente. Llevamos un año con el tema de Credit Suisse. Llevamos un año. Credit Suisse es un banco suizo. Hasta ayer Suiza decía que no estaba dispuesto a rescatar a la banca. Y todos los bajistas estadounidenses sabían que si tú quieres que haya un poquito, estoy pensando en los cortos, que si quieres que haya un poquito de ganancia y turbulencia en los mercados, pues le das una pedrada a Credit Suisse y puedes hacer pues lo que estábamos viendo. Al final, a base de meter miedo, pues el valor baja, y si el regulador suizo, o sea, si el supervisor suizo no dice que va a rescatar, pues entonces tienes una posición, pues los CDS que veíamos y toda esta historia. En este sentido, Suiza, neutral de toda la vida, ha recibido un ataque que ya viene desde hace más de un año. ¿Y para qué ha valido este segundo ataque? Para que la banca suiza le diga a su supervisor, mira, que es que si me atacan, me tengo que defender, nos tenemos que defender. Y Suiza no ha dicho que le va a dar 50.000 millones de euros, que es lo que pedía Credit Suisse. Suiza lo único que ha dicho es, si hay que inyectar liquidez, inyecto. Pero es que además Credit Suisse está devolviendo deuda. O sea, los ratios de liquidez que tiene Credit Suisse, si miramos balance, es bastante razonable. De esto en concreto yo creo que Christine Lagarde no se ha enterado, porque además ha sido esta noche, ha sido la noche anterior, y sí que, por un lado, le ha llegado lo de el contagio asociado con el Silicon Valley, que el banco de Silicon Valley es un banco regional estadounidense, que es el 16º banco por volumen, pero es que no llega a 100.000 clientes. O sea, al final es un banco pequeñito, y además es un banco pequeñito, siendo suave, con una supervisión un poco peculiar. Algo laxa, podríamos decir. Algo laxa. Y estamos siendo muy suaves, Marta. ¿Cuántos bancos regionales en Estados Unidos hay en esa misma situación? Y empezamos a hablar de lo de siempre, de Lehman, que si es Lehman, que si no es Lehman. Y llegado un momento, pasan la pelota a Europa. A Europa, pero es que además Suiza es que está físicamente en Europa, pero volvemos a eso de que nos jugamos. Es que a mí me da la sensación de que ha habido una llamada de Jerome Powell, pero como es evidente, llevamos 3 meses de ruedas de prensa coordinadas entre Estados Unidos y Europa. Pero por favor, es que si te están intentando meter un gol por Suiza, no le sigas, no sigas el juego de Jerome Powell, o sea, no sigas el juego de Jerome Powell. Mira por favor lo que está pasando, y lo mismo hubiera merecido la pena hacer un poquito de equipo con Suiza y decir, la banca suiza está bien. Porque realmente, atendiendo a ratios, hoy por hoy está bien. La banca europea está bien en comparación con la americana y ha fallado Estados Unidos. Esto no quita para que toda la banca mundial, con las subidas de tipos, con los problemas de balance, con la cantidad de trabajadores que tiene la banca, tiene problemas estructurales serios. Pero en este caso concreto, este problema el lunes se creaba en Estados Unidos y de algún modo ahora estamos discutiendo tú y yo de Europa, pero que no es Europa, que es Suiza.
que lo mismo puede ser Alemania, pero no, o sea, la Europa de siempre, que no va a ningún sitio. O sea, yo creo que a Christine Lagarde, Jerome Powell le ha metido un gol por toda la escuadra y, sinceramente, se ha equivocado y probablemente como Trichet, pues dentro de 2 o 3 años diga, me he equivocado, no volverá a suceder, pero ya será demasiado tarde, Marta. A todo esto, una cuestión fundamental que no hemos abordado. ¿Cómo de acuerdo estás con la decisión que se ha adoptado hoy de 50 puntos básicos? Lo que se nos decía es que si el Banco Central Europeo daba marcha atrás y no seguía con lo estipulado, quizás pues podía trasladar falta de credibilidad, ¿no? Por el hecho de no seguir con el mandato de garantizar la estabilidad de precios para atajar la inflación mediante subidas de tipos de interés. ¿Crees que hubiera sido más adecuado que hubiera dado marcha atrás o incluso hoy hubiera decidido aplazar un poquito una futura subida de tipos? Por un lado, algo en el mensaje. O sea, puede que la mantengas, pero cambia el tono del discurso. Haz ver que has trabajado algo durante esta semana. Bueno, Lagarde lo ha dicho, dice, hemos tenido unos días muy ajetreados. No ha especificado cómo. Pero mis alumnos, ella lo ha dicho. Y mis alumnos o sea, no salen de copas, o sea, al final yo lo que he oído hoy son excusas de mal pagador. O sea, si tú trabajas, no dices que trabajas y se nota con los resultados. Y yo los resultados que veo es alguien que durante esta semana no ha hecho nada. En ese sentido, pues, a ver, para mí, que un banco central, pero esto es una opinión muy personal, que un banco central demuestre flexibilidad, especialmente en los tiempos que corren, es positivo. Es más, yo creo que si se hubiera cambiado la decisión, lo que tú comentabas, Marta, de aplazarlo un poquito, para mí hubiera sido positivo. Pero al menos lo que pido es cambiar el tono del discurso, que sepamos que hay alguien a los mandos de la nave, porque vista la comparecencia de hoy, sinceramente, y además luego las preguntas, tengo mejores resultados cuando le pregunto algo a ChatGPT-3. O sea, al final una inteligencia artificial yo creo que haría incluso mejor el trabajo que hace Christine Lagarde, Marta. Pues nos quedamos con estas declaraciones. Luis Garbia, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta, un placer trabajar contigo. Pues nosotros nos quedamos con estas claves, con este análisis. Seguimos más, sé que todavía tenemos una horita más de programación aquí en Rolling Stocks. No se muevan, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.